Muy buenas tardes. Mi nombre es el profesor Robert Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas de Diseño Experimental. En la clase de hoy vamos a ver el ejemplo número 3 de estudio de casos en ingenierías. En esta ocasión vamos a ver un diseño factorial, vamos a ver diseños factoriales y vamos a desarrollar un ejemplo, vamos a desarrollar un estudio de casos. El caso es el siguiente. Dice así que en un artículo de Industrial Quality Control se describe un experimento para investigar el efecto del tipo de cristal y el tipo de fósforo sobre la brillantez de un cinescopio. Miren ustedes, la variable respuesta es la corriente en microamperes. Necesaria para obtener un nivel de brillantez específico. Miren ustedes qué interesante. Se utiliza entonces un tipo de cristal y un tipo de fósforo para llegar a una brillantez específica. Entonces, los datos son los siguientes. Tenemos acá dos tipos de cristal y tenemos tres tipos de fósforo. Tipo de cristal 1 y 2 y tipo de fósforo 1, 2 y 3. Y aquí tenemos lo que se llama la corriente. Entonces, vemos que hay tres repeticiones para cada combinación de cada uno de estos factores. Recuerda que estamos ahora en un diseño factorial. Tenemos el factor A, que es tipo de fósforo o tipo de cristal, perdón, y el factor B, que es el tipo de fósforo. Vamos a poner aquí factor A y vamos a poner aquí factor B, el tipo de fósforo. Y recuerden que cada combinación de tipo de cristal con tipo de fósforo genera un tratamiento diferente. Entonces, por decirlo de alguna forma, aquí tenemos 6 tratamientos. 3 por 2, 6. Pero muy importante saber primero si existe la interacción. Recuerde que en los diseños factoriales la interacción es importante. ¿Qué es la interacción? Queremos saber si los factores, pues, de alguna forma actúan diferentes, dependiendo, pues, si es un valor específico. Si existe una interacción entre el tipo de cristal y el tipo de fósforo, si existe, por decirlo así, un efecto cruzado. Eso es muy importante estudiarlo antes que hacer cualquier otra cosa. Bien, entonces, en primer lugar, se digitan los datos. Vean ustedes que esta es la forma sencilla de digitarlo. Vean, pongan así, factor 6, 1, 1, 1. Bueno, estoy digitándolo así. De aquí para allá. Esto primero. Después acá. Y después acá. Entonces son 9 unos. Estoy digitando primero el factor 1. Factor A. Después 9, 2. Luego el factor B, pues sería 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Y ya usted, pues, a continuación digita los valores. En esa forma, usted tiene que definir cómo va a digitar los datos. Aquí para acá, aquí para acá. Y después de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá. En ese orden, entonces ya usted define, pues, los factores. Naturalmente, pues puede usar el comando rep, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciéndolo de la forma más sencilla posible. Bien, lo primero que tenemos que saber, una vez digitados los datos, bueno, ejecutemos esto para que usted, bueno, para esto en R, en realidad pues no se va a ejecutar nada,
ahí se van a cargar los datos, por decirlo de alguna forma. No se presenta nada porque no hemos solicitado nada. Y lo primero es que vamos a solicitarle al R Studio, al Snippet, que nos ayude a determinar si la interacción es significativa. La interacción entre el factor A y el factor B es significativa y utilizar un 5% en todas las pruebas. Entonces, las hipótesis nulas serían las siguientes. Fósforo 1 es igual al fósforo 2, igual al fósforo 3, la primera hipótesis, y el cristal 1 es igual al cristal 2. Y la tercera hipótesis es que la interacción fósforo con cristal es significativa. Esta es la más importante de todas, naturalmente. La interacción, apúntense ahí, la interacción, esa es la hipótesis más importante. Esa es la que me va, por decir así, a indicar si existe un efecto cruzado entre los factores cristal y fósforo. Bien, naturalmente, pues para eso tenemos que ejecutar una ANOVA. Vean ustedes cómo se ejecuta la ANOVA. Modelo M. Esta corriente se distribuye como factor cristal, factor fósforo, y se le agrega un 2 aquí para indicarle que también haga el efecto cruzado. Y después dice ANOVA, se convierte en Analysis of Variance, el modelo, y que presente el ANOVA. La línea, vean ustedes que es la más importante. Entonces se van a generar varias líneas. A ver, okay, a continuación de esto, la línea de la ANOVA y ejecutamos. Y los resultados de esta ANOVA van a ser muy, muy importantes. Aquí está. Miren ustedes qué interesante. Miren ustedes qué interesante. Dice así, factor cristal, factor A. Miren ustedes que el valor de P asociado es muy pequeño. Es muy pequeño. O sea, hay diferencia de la corriente de la variable respuesta según el tipo de cristal. Importantísimo. Número 2, vamos con el fósforo. Ven ustedes que también es muy, muy pequeño. Entonces, menor que el 5%, entonces se rechaza H sub 0. El fósforo es también diferente. La corriente es diferente por el tipo de fósforo. Y miren ustedes qué sorpresa nos llevamos. Esta es la interacción. Cristal con fósforo. Nos llevamos la sorpresa del siglo. ¿Por qué? Porque el valor de P es mayor al 5%. Miren ustedes. ¿Qué significa eso? Eso significa que la interacción no es significativa, o sea, no es muy importante. Entonces tenemos una situación bastante curiosa. En este ejercicio, en este ejemplo, en esta situación de la vida real, tenemos el caso en donde la interacción no es significativa. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, ven ustedes que desde acá se concluye con una significancia del 5% que no hay interacción significativa entre los factores cristal y fósforo. Por lo tanto, los efectos de cada factor no dependen del otro. No dependen del otro. Cristal actúa por un lado y fósforo actúa por otro lado. No hay interacción. Como consecuencia de esto, es necesario interpretar con precaución los resultados de los efectos principales de cada factor. Entonces, aquí, en este caso, y solamente en esos casos, cuando la interacción no es significativa, entonces tenemos que fijarnos en los efectos principales. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? En los efectos principales, ya no en la interacción. Por eso nos interesa la combinación. No nos interesa ya la combinación de cristal con fósforo. ¿Por qué? Porque la interacción
no es significativa. Aquí la interacción no cuenta. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, lo que nos queda es ver el efecto principal. Bien, vamos a ver los efectos principales. Entonces, vamos a hacer un gráfico de los efectos principales. Bueno, las interacciones ya sabemos de que no son importantes. Entonces, pero bueno, vamos a hacer el gráfico de todo para ver qué podemos obtener, qué conclusiones podemos obtener. Y ponemos este gráfico, estas líneas a continuación y vamos a generar los gráficos del efecto principal y de las interacciones para ver qué es lo mejor. Bien, aquí están los gráficos. Ajá. Aquí podemos ver en el primer panel, digamos, el factor A, el factor B. Factor A. Factor 1, perdón. A ver, lo que es el cristal, ¿verdad? Aquí, 1 y 2. 1 y 2. Ven ustedes que la corriente es más alta con el cristal 1 que con el 2. Aquí pueden ver el efecto solo del factor A de cristal. Y vemos que en el factor A, pues, lo podemos ver, el 1 es mucho mayor que el 2. Entonces, una recomendación que usted puede dar es, bueno, del factor cristal, digamos, produzcan con el factor, con el 1, porque eso es lo que genera una corriente mayor, ¿no? Es lo que les interesa a la corriente, ¿no? Bien, aquí en la diagonal, aquí podemos ver, dice el factor B, que es el fósforo. Ven ustedes que 1, 2, aumenta un poco, y 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál genera la corriente mayor? Bueno, con el factor fósforo 2. Eso es, el factor fósforo 2. Entonces, también usted puede recomendar, bueno, produzcan con el factor fósforo 2. Y claro, esas ya vendrían dos recomendaciones. Y la tercera recomendación me dirá, bueno, y profesor, y los efectos combinados, eh, no es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque la interacción resultó ser no significativa. Cuando la interacción no es significativa, no hay que ver las combinaciones. Pero bueno, si usted insiste en ver la interacción, podemos ver que acá, a ver, tenemos la línea roja, dice que es el factor 2. El factor 2, de fósforo con el factor cristal 1, parece que es el que produce lo más alto. Pero recuerden que esto no es significativo, güey. Esto no es significativo porque la interacción no es significativa. A ver, el factor, entonces, 1, ¿ah? De cristal, y fósforo 2, que es lo que produce mayor corriente. También se puede ver aquí, el factor 1 es este de acá, y con el fósforo 2. Aquí lo pueden ver. Dice el 1, aquí, este es el cristal 1, y este es el cristal 2. Cristal 1 ya habíamos dicho que es lo mejor. Cristal 1. Y aquí el más alto es fósforo 2. Bien, entonces ya tienen esas tres recomendaciones. Produzcan cristal 1, produzcan con fósforo 2, y aunque la interacción no es significativa, produzcan cristal 1, fósforo 2. Muy bien, entonces ahí tienen esas tres conclusiones. Este ejercicio es muy interesante porque en este caso la interacción no resultó
ser significativa. Bien, para validar el modelo, pues ya saben, se hace la prueba de Shapiro-Wilks, en donde esperemos de que el valor de P sea alto para probar la normalidad. Vamos a probar aquí la normalidad. Vamos a estos gráficos. La prueba de Shapiro-Wilks. ¿Sí? Al ejecutar vemos de que si el valor de P es muy alto es porque sí estamos frente a una normalidad de los residuos. Aquí vemos de que sí, el valor de P es bastante alto, es decir, existe normalidad en los residuos del experimento. Vamos muy bien. A ver qué otro supuesto hay que validar. El de homoelasticidad. Ya sabemos de que la homoelasticidad lo que requiere es que las varianzas sean iguales. Entonces, esos son los dos supuestos más importantes. Vamos a quitar aquí Shapiro-Wilks y ponemos la prueba de Bartlett. Recuerden, vamos a poner la prueba de Bartlett y tenemos un valor bastante alto del valor de P. Entonces, perfectamente, pues, vemos de que los datos tienen igual variancia, una probabilidad bastante alta. Muy bien, este es el ejercicio de un experimento factorial muy interesante, porque aquí la interacción no es significativa. Sin embargo, aunque no sea significativa, que es lo más importante en los experimentos factoriales, pudimos obtener algunas conclusiones. ¿Qué hacer cuando la interacción no es significativa? Se estudian los efectos principales, se hacen recomendaciones sobre los efectos principales y muy discretamente, pues uno hace alguna recomendación con respecto a la interacción, aunque no sea significativa. Y se evalúan los supuestos. Muy bien, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.